En el 2002, yo coloco aquí un título que se llama "De la crónica de una muerte anunciada del anteproyecto de la norma en pleno periodo de consulta pública y de cómo los notables, con sus actuaciones, privaron a los tasadores venezolanos de un documento tan importante para el ejercicio profesional del tasador". Veamos qué significa esto que están diciendo allí. Aquí Carlos Alberto Salazar nos ha hecho un cuento de lo que es el proceso normativo, porque muchas de las cosas que pasaron fue por desconocimiento del proceso. Esa fue la principal causa del desacuerdo entre los actores de la norma en Venezuela. ¿Cómo es el proceso? Arranca con un estudio prenormativo, en el cual los comités técnicos trabajan en una etapa de preconsulta. Cuando se termina esa etapa, sale a consulta pública abierta. En la consulta pública se hacen observaciones, las cuales se reciben, se estudian y regresan de postconsulta a los comités técnicos. Los comités técnicos los analizan, hacen las modificaciones, correcciones o adiciones que consideren necesario y lo pasan al Consejo Técnico, que es quien aprueba la norma. A partir de ese momento viene la divulgación, la aplicación, y como estas normas no son rígidas, sino son dinámicas, son cambiantes, entonces periódicamente se hacen actualizaciones de las normas con base en la evolución que tiene el mundo, el país, etc. Bien, Carlos Alberto Salazar, que es el encargado coordinador de las normas en Colombia, uno de los que ha trabajado más en eso en Colombia, sencillo, en pocos minutos dice cómo es el proceso. Pero ese proceso se desconocía, o lo desconocían las personas que estaban colocando un muro para que esas normas no avanzaran. Fue así, y aquí yo quiero hacer un punto importante de honor con Pulido. Una de las causas de mi bravura contigo en aquel entonces, hace 20 años, fue porque yo no estuve de acuerdo que Soitave estuviera en ese foro. Al final, tú te pones a recapacitar. Bueno, Soitave es miembro del colegio, está escrito al Colegio de Ingenieros. Y la fuerza que traían los notables, junto con el ingeniero Hugo Guerra, pues decidieron que el Colegio de Ingenieros, eso me lo vas a corroborar tú, pero yo lo estoy haciendo por lo que es el formalismo, la disciplina. Si el Colegio de Ingenieros aprueba un foro, que es vamos a decirlo, como un tribunal de alzada tuyo, tú como Soitave, ¿qué vas a decir? No, yo no voy a dar permiso. No te podías poner rebelde. Yo sí me puse rebelde y no fui porque no estaba de acuerdo, porque estaban violando el proceso de la norma, por desconocimiento de la norma. Entonces, ese foro se realizó el 19 de octubre de 2002, pocos días antes de que se venciera el plazo de la discusión pública. Tú tuviste una situación muy incómoda porque pasaron por encima de la Junta Directiva un consejo consultivo sin permitir a la Junta Directiva hacer nada, sino que inconsultamente se fueron directamente a Fondo Norma sin respetar los canales de esto y sin saber qué estaba pasando en Fondo Norma. ¿Qué decía la gente en el foro? Tú dijiste, Pulido, esto está en un acta, yo tengo toda esa información. Asimismo, dio a conocer los diferentes pasos realizados por Soitave a través de la Comisión de Normas desde sus inicios de abril 2000, siendo la fecha de septiembre, aquí no veo el número, me voy a mover aquí, el 16 de septiembre de 2002, cuando se presenta a discusión pública el anteproyecto. Norma venezolana de tasación de inmuebles urbanos.
¿Por qué tasación? Para que combinara con el nombre, pues. Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela, una ingeniería que no existe, pero Sociedad de Ingeniería de Tasación, norma venezolana de tasación. Puede ser evaluación, como 22 años después le colocaron el nombre. A lo mejor para armonizar con la Asociación Panamericana también es perfectamente válido. Nosotros lo pensamos por la sociedad nuestra porque eran normas locales. Y destacó la relación de la norma IBS o de la IBSC en este proyecto de norma. Nosotros nunca nos separamos de eso. Nosotros jamás echamos a un lado a la IBSC. O sea, lo traímos para Barquisimeto. Hicimos el esfuerzo con Pulido, con la Junta de Barquisimeto para después decirle, no, usted no, esto no funciona así. Robert Lauren va a hablar un poco aquí sobre la consulta y las invitaciones que se hicieron. Una vez que se genera la norma, esta norma tiene que ser, como ya se ha dicho, sometida a consulta pública. En nuestro caso, cada una de esas normas en promedio tiene 2 meses en el proceso de consulta pública y en las primeras que ya hemos emitido, la verdad es que las consultas han sido resueltas satisfactoriamente y nos han permitido, pues entonces, promulgar ya la norma. Fíjate, Pulido, y fíjense todos los que están en que nos están oyendo aquí. Lo único que había que hacer ahí es decir, señor, llena la planilla, yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo, cámbiame este artículo, agrega esto, eso. Los costarricenses fueron más maduros que nosotros. Mira, Miguel, Dime. hay que contextualizar un poco qué era lo que estaba pasando en aquel entonces. Ya Soitave estaba entrando en la dinámica de un proceso electoral que se debió ocurrir a finales de año 2002. Y habían intereses claros dentro de una de las tendencias que se estaba presentando de que la norma no se aprobara antes de que fuera un cambio de directiva. Eso hay que decirlo con responsabilidad porque ocurrió de esa manera. Hubo guerra irrumpe, a pesar de que la norma se estaba discutiendo desde el 2000, él irrumpe y que se estaba publicitando por todos los canales de la sociedad, él irrumpe de manera importante en aquel entonces, y él busca, diga, la representatividad del Colegio de Ingenieros y el apoyo del y el apoyo de los notables para presentar una serie de observaciones en contra de este anteproyecto. Violando, como bien dices tú, todo la normativa que establece Fondo Norma para desarrollar una norma. Ya estábamos en discusión pública y sus observaciones, a las cuales tenía absoluto y total derecho, las podía presentar de esa manera en la discusión, y de hecho la presentó. Él presentó un legajo de más de 100 páginas que fue evaluado por el comité técnico en su momento y a los cuales se le dio respuesta, donde había una oposición clara. Porque uno de los problemas que aducía este grupo era que la norma era excesivamente técnica, cosa que es falsa. ¿Okay? La norma, en primer lugar, porque era una copia, como decían, de la norma brasileña, y los brasileños utilizan la inferencia estadística para el análisis de mercado. Entonces se presumía que nosotros estábamos utilizando en exceso herramientas de tipo técnico como la inferencia estadística para analizar los mercados. La norma está escrita, la norma es lo suficientemente amplia y yo sí puedo decir que no tiene nada de eso, inclusive respeta uno de los puntos que hoy en día quieren decir como que no ocurrió, que es que nosotros nos habíamos divorciado, y como bien has dicho tú, nos habíamos divorciado de la IBSC, cosa que es totalmente falso. Eso ocurrió en aquel entonces. Hay que decir los nombres como son, las cosas como son. Perfecto. Entonces estamos claros en ese aspecto que había un juego de poderes y de querer ser protagonista de un documento
que tenía en ese entonces 35 años de deuda con los gremialistas, que nadie había intentado hacer algo tan formal como nosotros lo estábamos haciendo. ¿Es así? Fíjate que el coordinador del foro, el ingeniero Guerra, no me voy a extender tanto porque no tiene sentido el decir, ya tú lo dijiste, pero él llevó su anteproyecto de norma solito de él. O sea, este es mi proyecto. Nosotros que estábamos trabajando en una comisión que recibimos muchas cosas, pues dijo que eso no servía, que lo que servía era lo de él. Por eso yo siempre le he dicho a él que una de las cosas por que falló eso fue por la intervención de él. Más adelante lo voy a cerrar allí. Entonces, era quítate tú para ponerme yo como la salsa. ¿Y qué sentido tenía eso dentro de la formalidad con la gente de Fondo Norma? No iba a pasar. Y de hecho, tú vas a comentar qué fue lo que pasó, por qué nos corrieron de Fondo Norma. El ingeniero Rubén Mansur, ahí señala pues que él hace desde el 42. Ya hace 42 años, y eso era el 2002, o sea que en 1960 ya él formaba parte de una comisión. ¿Por qué no se metió con nosotros en la comisión de normas técnicas? Pues era más fácil trabajar con nosotros si él ya tenía esa experiencia de hace 42 años. Pero desde su fundación de 1965 hasta el 2000 pasaron 35 años. ¿Por qué no creó la norma? ¿Por qué no hizo un grupo y creó su norma? Si habían hecho convenio. ¿Por qué no lo hicieron? La arquitecto Maruja Pereira aquí dice que la asamblea es una oportunidad dorada. ¿Para quién una oportunidad dorada? Y de paso, pues, nos destaca la labor que nosotros hicimos. Pero era una oportunidad dorada esta asamblea. Si ella sabía que estábamos trabajando desde hace tiempo, la oportunidad dorada era que todos ellos hubiesen trabajado. Ya lo dijo Lauren, empiezan mucho, pero al final quedan muy poco. Y nosotros aguantamos, como se dice popularmente en Venezuela, aguantamos la pela. Aguantamos el esfuerzo, la disciplina por conseguir una norma, por tener una norma vigente en Venezuela. Entonces, felicita ahí, en ese entonces, tenía un matrimonio de hecho, más no de derecho, con el ingeniero Guerra, desde el punto de vista de torpedear la actuación de la Junta Directiva, torpedear la Comisión de Normas y que esa norma no se aprobara. Como tú dices, eso hay que decirlo responsablemente y eso ya lo vamos a seguir viendo con los detalles. El flamante presidente de Soitave, Jaime Merich, felicitó al equipo que conformó la Comisión de Normas por el excelente trabajo que hicieron. Le agradecemos en el 2020 que haya dicho eso, en lograr este anteproyecto, así como el equipo que hizo realidad el foro. Entonces, como es en el béisbol se dice, batear a la derecha y a la izquierda, ¿no? Esa fue su opinión. Más nada, eso fue lo que opinó Jaime en esa asamblea tan importante para ellos, los que la promovieron, sin trascendencia. Como si eso fuera poco, los notables hicieron una carta dirigida a Soitave, que le faltaron firmas. Yo no sé si es que esta copia le faltan firmas, pero aquí tiene un sello Soitave. Ni Rubén Mansur Pacheco firmó, ni firmó Néstor Belfort Vera, solamente Maruja Pereira, Napoleón Rodríguez García y el ingeniero Germán Áñez Otero. El punto 2 dice, a pesar de los intentos de difusión hechos por esta junta directiva, nos está reconociendo que hicimos una difusión y por otros interesados en la discusión del tema ha habido muy poca participación. Eso es la animadversión a las normas,
a nadie le interesa. Ese foro nada más fueron 45 personas, no fue más de allí. Ese fue el auditorio que se tuvo ese día. Ahí dice, pues, él lo dice, y después dice, es de hacer notar también la ausencia en el proceso de elaboración y discusión de la norma en comento con otros actores. Ahí los notables desconocieron eso porque Fondo Norma era la que se encargaba de mandar las cartas a las universidades, a las alcaldías, a todos los organismos, a los profesionales, a las empresas, y si las empresas no mandaban representantes para el comité, ¿cómo hacía Fondo Norma? ¿Va a esperar que vengan todos? Resolvimos y se resolvió hacia un comité de la forma como se hizo y todo iba muy bien porque la consulta nada era a puertas cerradas, todo era puertas abiertas y Soitabe en la dirección del ingeniero Pulido y lo ratifica Mansur aquí que fueron difundidas las informaciones. Entonces, vuelve otra vez a promover una firma de un convenio entre Fondo Norma y Soitabe para la elaboración de las normas relativas a la tasación en general. Pero eso era obvio, porque la primera norma de nosotros era una norma muy sencilla y la íbamos a hacer de la misma estructura como lo están haciendo los paraguayos, basándose en la experiencia brasileña. Un avalúo para terreno, para inmuebles, para máquinas, para agrícola, etcétera, todos los que tienen allí. Entonces, bueno, sorprendidos, 22 de octubre del 2002, después de haber hecho el foro, todavía insistían en que nosotros como norma se debería paralizar el proceso. Vamos a ver qué nos dice Lauren sobre las invitaciones, sobre el proceso, cómo se hacen las invitaciones. Lo que realmente quedaron en el trabajo constante de esta fabricación de normas, tenemos representación del Banco Hipotecario de la Vivienda, del Ministerio de Hacienda, del Instituto Nacional de Seguros, del Instituto Costarricense de Evaluación, del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, consultores independientes, como el querido amigo Juan Daniel Anchía, representantes de empresas tasadoras, la Universidad Estatal de Instancia, la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Obras Públicas y, por supuesto, como bien lo mencionó la ingeniera Lilian Sánchez, este comité se puede ampliar cada vez que estamos atendiendo una norma muy... Bueno, el detalle aquí es importante. Ojalá nosotros hubiésemos dicho que todos estaban representados allí en aquel entonces. No se materializó, pero no fue porque la comisión estaba trabajando, vuelvo, repito, a puerta cerrada. Las puertas están abiertas para todo el mundo. Y eso no lo controlaba el comité técnico, eso controlaba Fondo Norma de acuerdo al procedimiento que el mismo que llevó el INTECO y el mismo que llevó a los costarricenses a hacer las normas. Vamos a pasar aquí ahora un video. Perdón, antes de pasar al video de Lilian, vamos a hablar un poquito de números sobre la animadversión a las normas. Yo hice un trabajo, una tabla comparativa de las páginas de los canales de YouTube de los paraguayos, de la UPAF, Soitabe Carabobo, la RNA de Colombia, el ITAB de Dominicana, el IPAP de Brasil, Mundo Valor, que es mi canal. Hay 12.717 suscriptores. Videos sobre normas, nada más hay 57, otros 288. Y resulta que la cantidad de visitantes para las normas es 6,89% del total. Y el índice más alto lo tienen los brasileños. ¿Por qué? Porque 5 normas que nada más tiene, yo tengo 30 trabajos, él tiene 5, ellos tienen muchas visitas por norma, porque en Brasil las normas deben cumplirse y también existe la ley del ejercicio de la ingeniería y la arquitectura. Todos no pueden hacer multidisciplinarios.
El último multidisciplinario que había se llamaba Leonardo da Vinci. Eso fue muchos años. Se sabía de todo. Entonces, zapatero a su zapato en Brasil. Yo escribí un artículo, se llama El intrusismo, 39 páginas, donde demostré quién debería hacer los avalúos inmobiliarios. Ese es otro tema que podemos un día conversar. Aquí tienen comparativo de videos por tema. Mundo Valor tiene más videos, IVAPE tiene menos, pero en comparación proporcional, pero tiene muchísimas visitas a los videos de Norma, muchísimas visitas de Norma. El RNA igualmente tiene su visita. Soy Taber no tiene, UPAF no, yo no vi un video de UPAF sobre normas allí. Y la VIP también, que está comenzando con la norma, también tiene información. No son todos los portales, solamente un ejercicio para explicar por qué la gente no se interesa. O sea, explicar por qué la gente no se interesa en las normas de evaluación. Aquí, este es el índice de visitas del video de norma, pues los campeones son los brasileños. En mi canal es muy poco porque tengo muy pocos visitantes. Tengo muchísimos videos, pero muy pocos visitantes. Los brasileños tienen 5 videos nada más sobre norma y son los que más reciben visitas sobre la norma. Casi 9 veces lo que yo tengo, o 3 veces lo del ITAO, o 2 veces el RNA, y así el proceso comparativo. Entonces, la gota que rebasó el vaso, el 31 de octubre, llevan una carta, los notables, pidiendo un plazo prudente de 1 año. Esa carta no tiene sentido porque están desconociendo el procedimiento. Porque ellos decidieron pedir una prórroga en relación al foro, en relación a todas las cosas que llevan allí, todo pasándose por encima de todas las reglas y todas las normas. El ingeniero Pulido tuvo que hacer un memorándum para toda la junta directiva donde se defendió su posición, obviamente, porque Bernardo se pone bravo conmigo, pero yo le digo que le dieron un golpe de Estado. Eso es un golpe de Estado. Fíjense que el ingeniero Pablo Mora, que teníamos la suerte que el ingeniero Pablo Mora era tasador y nos entendía lo que estábamos haciendo. Él estaba muy incómodo porque el movimiento que estaban haciendo los notables sin Soitave. Entonces, ahí quedó demostrado el absoluto desconocimiento de los miembros del Consejo Consultivo presente en la discusión de los procedimientos normativos que sigue Fondo Norma. Entonces, Pulido dice, es lógico esperar una decisión como la tomada por Fondo Norma en relación al diferimiento. ¿Diferido? ¿Cuándo le vamos a tomar? Diferido. Si ustedes vienen, quieren hacer una norma y no están de acuerdo con la norma, ¿con qué norma va a salir? Porque no entendieron el procedimiento. No era una cuestión de imposición, era una cuestión de ser disciplinado y de cumplir con las normas de valoración. Vea la experiencia que tuvo Chile, vea la experiencia que tuvo Paraguay y la experiencia que tuvo Costa Rica, que fueron más maduros que nosotros para decir un término aceptable. Pero no con la comisión de normas ni la junta directiva. Fueron las personas que ya la hemos nombrado y ahorita le vamos a dar la distinción. En conclusión, los corresponsables por la inexistencia de normas venezolanas de tasación COVENIN son la arquitecto María Emilia Pereira y el ingeniero Hugo Guerra. A María Emilia Pereira yo nunca le escribí sobre eso. A Hugo Guerra sí le hice un escrito donde lo ponía como corresponsable. Si eres corresponsable debe haber otra parte. Pero yo creo que las cosas son con nombre y apellido. Porque el esfuerzo que hicimos en aquella oportunidad hace 20 años, ahora desconocen
de un plumazo lo que nosotros hicimos. O sea, nosotros no somos antecedentes para la norma de evaluación que ellos inconsultamente la hicieron. No existió como antecedente. Todos esos antecedentes no existieron. O sea, aquí como dicen por allí, los ganadores reescriben la historia. Y repito, este es un derecho que tenemos nosotros, Bernardo y yo, para decir lo que sucedió en aquel entonces. Estaban, repito, con un mismo objetivo, que era que no saliera la norma. Uno, para que saliera cuando fuera presidente, y el otro, porque querían poner su norma. Contra esos fantasmas tuvimos que luchar nosotros, y lamentablemente, 22 años después, todavía no hay normas de evaluación nacionales en Venezuela.